Vamos a hacer una oración breve. Señor, te damos gracias por este tiempo, esta oportunidad, este privilegio que nos das de poder aprovechar tu favor, tu bendición, tu ayuda sobrenatural. Estamos agradecidos de tanto que nos bendices, cómo nos enseñas, nos das tantas cosas. Pedimos que tu gracia esté en nuestras vidas y que puedas seguir bendiciéndonos cada día. Bendice a cada uno en su estudio y que puedas seguir hablando y mostrando tu perfección y tu poder a cada una de tus vidas. Gracias por darnos estos espacios para aprender y recibir tanto de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo quedó con la Pastor, acaba, no? que se te están Ya recortando se bastante. materia. ¿Cómo les ha ido? Pastor, se te están recortando bastante. Me dice aquí que está en línea roja tu internet. Ay, ¿qué será? ¿El micrófono? Ya, ahí ya creo que está mejorando. Bueno, ahí ya creo que está mejorando. Voy a ponerlos en audio para que te responda. Listo. Dios le bendiga, pastor. Bueno, en esta materia de Antiguo Testamento 4, pues en los primeros videos que he visto hay bastante información, ¿no? Está bueno, pero hay bastante información, igual para leer Primera de Reyes, Segunda, estamos en Crónicas, bueno, están haciendo un panorama general, ¿no? Está buena la materia, pero está un poquito fuerte. Bueno, y Marilyn, Pues en mi caso no he podido empezarla porque pues en mi computador es un Windows 10, entonces todo el tiempo está que cargando, que no sé qué, y pues está en mantenimiento, entonces no he podido hacer nada. mm, Perdón, pastor. Por favor, tengan en cuenta que la materia termina el 16 de septiembre y la universidad en este momento está siendo súper exigente con los tiempos. Si no logran terminar el 16 de septiembre, Marilyn, van a cobrar una recuperación. Trata de hacerlo en un internet o algo así, te aconsejaría, porque realmente a varios les ha pasado que ya han tenido que pagar recuperación por los tiempos, ya la universidad no está siendo tan flexible, pues precisamente porque en un momento fueron muy flexibles, dieron muchos tiempos y pues nosotros no, como no supimos más bien aprovechar esta opción, ellos ya están cerrando eso. Ok, ¿sí ve? pues no sé, ahorita tengo que ir y pues me lo entregan, entonces tan pronto pues me pongo al día con esto. Sí, hay una opción de ver varios videos seguidos, pues nosotros a veces por tiempo estamos en algún viaje a alguna iglesia, alguna cosa, nos corre mucho, pero nos ha tocado pegar esos maratones de videos, pero bueno, ¿qué se puede? ¿Sí se escucha ya? Sí está cortadito un poquito. ¿Qué será? Sí se te escucha, pero como te digo, se te entrecorta a veces. Pero más o menos sí se coge o no. Sí, pastor, sí. Bueno, Sí, si quieren silencien allí y damos como un vistazo de lo que es la materia rápidamente. Ustedes están viendo Reino Dividido, ¿cierto? Sí, señor sí, Reino. pastor. Perfecto, pastor. Ya los voy a poner Vale. para que pueda hablar. Bien, gracias, Listo, pastor. gracias. Bueno, algo importante de esta materia que nosotros podamos reflexionar es cómo las cosas en un momento dado se salen de control, ¿sí? Uno diría, bueno, las promesas de Dios para Abraham, para Isaac,
Pastor, se te congeló la imagen. El reino de Dios es, se estaba estableciendo a través de personas. eh, y pues, cómo es posible que la gente de Dios termine tan lejos de Dios? ¿Cómo es posible que la gente de Dios termine tan mal? ¿Sí? ¿Cómo es posible que la gente inicialmente que tenía esa comunión, esa búsqueda de Dios tan cercana, eh, dejen a Dios? ¿Sí? Uno puede preguntar en la iglesia si alguien ha pensado dejar a Dios o qué sucedería si dejara a Dios. Y la gente dice, uy, Dios me libre de alejarme de Dios, Dios me libre de dejar de congregarme o algo así, o de servirle. Pero las circunstancias, las circunstancias que las personas viven los llevan a hacer cosas que no habían pensado. O sea, el mal manejo de las situaciones, el mal manejo de la adversidad, de la oposición, de muchas cosas, hace que la gente tenga unas decisiones malas, ¿sí? Es lo que pasó en ese tiempo y uno dice, ¿cómo es posible, terminando la materia pasada, cómo es posible mm, que la gente deje a Dios y pida un rey humano, ¿sí? En el tiempo de Samuel. Uno no esperaría eso, o sea, una decisión de esas, no, que venimos a consultarte, que venimos a pedir algo que queremos como pueblo, y cualquier persona dice, uy, se pusieron de acuerdo y viene el pueblo a pedir algo. ¿Qué van a pedir? Que queremos rey. Imagínense eso, ¿sí? Con la que salen, ¿sí? Mm, es como cuando uno, no sé si a Rogelio ha visto ese caso, yo imagino que sí. Personas que dicen, vea, porque queremos hablar con el pastor, sí, que todo, y que hermanos, que se les ofrece, cómo está. No, es que queremos contarle que nos vamos de la iglesia. ¿Ah? Esas decisiones son terribles, ¿sí? Entonces la gente, o alguien toma decisión así, o sea, que tomaron la decisión de divorciarse, o que sí, uno no espera eso, uno espera es que la gente venza las cosas, uno espera que la gente sobrepase los obstáculos. Pero esta gente pide rey, y Dios les dice que no les va a resultar bien, que ese rey los va a oprimir, que ese rey les va a hacer sufrir. Bueno, y empieza la historia de los reyes. Saúl empieza bien y termina re mal. En la mitad del comienzo ya estaba mal, ya estaba parcializado, ya estaba haciendo las cosas como él quería y empieza a echar para atrás, empieza a perder. Dios levanta a David, David un rey diferente, un rey que Dios escoge, un rey, pues recordemos que el tener el primer rey que fue Saúl era voluntad del pueblo, ¿sí? Dios les dio uno así por misericordia, ¿sí? Saúl tenía mal cosas y por ahí se perdió. Después Dios les da a David y David era conforme al corazón de Dios. David empieza a reinar. Es el tiempo de mayor expansión de Israel en la tierra. Conquistan a todos los enemigos, son prósperos, son ricos. Jerusalén es una gran ciudad, se construye al máximo, tiene esplendor. eh, los militares ganan bien, toda la gente está contenta, ¿sí? Mm, pero David también comete unos errores, y esos errores a esa altura, a la altura de un rey, son catastróficos, o sea, son más duros, ¿sí? Que si los hubiera cometido una persona, cualquier persona, ¿sí? Que cometa un error una persona así, o que cometa un error, una equivocación, un presidente, alguien que dirige algo, es más notoria, es más estruendosa, desanima, confunde, debilita, ¿sí? Y eso pasó con David. Hay una confusión, después hay arrepentimiento, hay restauración, pero eso queda en los corazones, eso queda en las personas, eso queda
hacia el futuro. Y hay personas que se aprovechan de esas situaciones para decir, ah, pero si el presidente, o si el policía, o si el jefe, o si el que preside hace esas cosas, pues, ¿por qué, por qué yo no puedo? ¿Sí? Entonces, pues, impresionante la situación en este caso. Y em, David se arrepiente y todo, pero hay unas cosas que que Dios pone, ¿sí? Que Dios deja, que Dios pone ahí y que quedan en evidencia. Y David ha cometido errores, la casa de David va a permanecer, ¿sí? Pero el desarrollo de estas cosas va a ser duro, va a ser tormentoso, ¿sí? Luego empieza Salomón a gobernar. Recordemos que Salomón es hijo de Betsabé. Betsabé es la, la esposa que David toma después que ha muerto Urías, y bueno, ustedes saben todo el contexto de esto. Y es un hombre que empieza a gobernar con todo lo que había. O sea, todo lo que había era riqueza, poder, fama, prestigio. Empieza con todo, o sea, tiene todo, 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 todo a su favor. Tiene una corte de consejeros, Salomón. O sea, él tiene todas las herramientas para ser el mejor rey de la historia. Y por el lado de la sabiduría, Salomón es tenido como un rey, el mejor que hay sobre la tierra. ¿Sí? Vienen a consultarlo, vienen de Saba, vienen de muchos lugares a consultarlo. Y lo consultan y el hombre es el mejor. ¿Sí? Hay algo que es el engaño de sí mismo, y es que a la persona le va bien en algún área y piensa que ya está bien en todas. ¿Sí? Una persona lo asciende en un trabajo y piensa que lo hace súper bien. Tal vez en algunas cosas hace bien y la empresa necesita esas habilidades y por eso lo asciende para que él se mueva desde esa cargo, eso en algo que es experto. Eso no quiere decir que en la vida personal esté bien. Eso no quiere decir que en la vida familiar esté bien. Lo están promoviendo por algo que está bien en el área laboral nomás. ¿Sí? Pero en un tiempo, y hasta ahora mucha gente piensa, por ejemplo, que prosperar financieramente o tener dinero o hacer negocios que rindan fruto es garantía o que es una muestra de que la persona está re bien, que está bien en todo, ¿sí? Y por eso algunos personajes bíblicos se confundieron, como el salmista ya que dice, el rico hace torceduras y prospera, desafía a Dios y antes le va bien, ¿sí? Eh, pero después se da cuenta que esa es solo un área y que el resto de cosas están re mal y que cualquier día Dios eh, lo pasa a cuentas y queda perdiendo, ¿sí? Y que el fin de esa persona es la perdición. Entonces, Salomón le empieza a ir tan bien, y tiene tanta fuerza y tiene tanto poder y tiene tanto dominio financiero que empieza a hacer cosas re mal, ¿sí? Y todo ya lleva una fuerza impresionante y no se murió, no le cayó un rayo, no lo invadieron los enemigos, ¿sí? Entonces ahí es donde la persona se confunde, ¿sí? Alguien que roba o alguien que hace cosas, la persona se puede pensar que está bien lo que hace porque no se muere o no le cae un rayo, algo así, ¿sí? Entonces Salomón empieza a construir una corte de mujeres, ¿sí? Esposas y concubinas, y son, cuando se dan cuenta, tiene 900 mujeres que son atendidas por el reino, que son sustentadas, ellas y sus sirvientes, ¿sí? Y Salomón, el corazón del rey, se empieza a ir detrás de ellas, dice, y termina adorando a los dioses que ellas adoran, y termina muy mal, ¿sí? Entonces, uno tiene que ver esto, uno tiene que ver que siendo el rey más sabio, ¿cierto? Siendo el rey que tenía más inteligencia, que sabía resolver todos los asuntos, era el que, de los que hemos visto, era el que estaba más torcido hasta el momento, ¿sí? Por eso es que un día el Señor va a decir,
apartados de mí, hacedores de maldad, y la persona dice, no, pero Señor, hicimos milagros, profetizamos, hablamos en tu nombre, le resucitamos muertos, ¿sí? Entonces, es ahí ese engaño, ¿no? Ese engaño de quedarse en las cosas que se hacen y no afianzarse en las cosas personales, en las cosas que son internas, que son propias. Eso pasaba, eso empezó a pasar con él. Eh, su hijo, su hijo que lo va a suceder en el reino, em, bueno, ustedes en esta materia van a leer unos libros, ¿sí? Les pido que hagan el tiempo y lean también porque son la base para los trabajos que van a hacer. Son 2 trabajos nomás. En esta materia solo hay 2 trabajos y unos quiz, ¿sí? Pero el leer les va a dar la base para esto. Yo me leí otro libro externo que hablaba de los reyes. Y dice que el hijo de Salomón, que lo va a suceder en el reino, era un hombre criado en una corte femenina, con todos los privilegios. Y tenía cientos de mujeres que le servían y le llevaban, le traían, le cuidaban, ¿sí? Y nunca conoció la guerra, nunca supo lo que era gobernar, nunca supo tomar decisiones, nunca supo dirigir al pueblo, ¿sí? De pronto ustedes conocen casos de gente que hereda propiedades o dinero, cosas, y que nunca supo lo que era ese negocio. Supongamos que es una familia que compra y vende cosas. Y el día que va a heredar, él nunca fue a ayudar a vender algo, nunca. Pero un día va a vender y ve que ingresa mucho dinero. Y ese dinero, él no sabe qué se hace con ese dinero, que se reinvierte, que se compran más cosas, no. Él empieza a gastar, empieza a despilfarrar, empieza a vivir con los amigos, lo que sea. Y acaba con todo. En cuestión de días, de semanas, acaba con la fortuna que le dejaron. ¿Por qué? Él no vivió el proceso. Él no, él no sabe lo que es administrar o dirigir o estar a la cabeza de algo. Esto pasó con el hijo de Salomón, ¿sí? El día que él va a recibir el reino, cuando él va a recibir el reino, él le dice a los que han sido los sabios, que han estado con Salomón, mira, ¿qué debo hacer? Y ellos le dicen, los que estaban con Salomón, han estado con Salomón y que le han dado súper consejos y que por el consejo de ellos él había sido el hombre más sabio de la tierra, le dicen, mira, tu padre terminó mal, tu padre puso muchos impuestos para sostener la vida que llevaba, tu padre hizo cosas terribles, tu padre se entregó a los ídolos, tu padre, sí. Si tú cambias, si tú tomas decisiones, si tú ablandas ese yugo, si quitas la carga del pueblo, ellos te servirán, ellos te van a seguir. Lo que quieras hacer, ellos te van a respaldar. ¿Y qué dijo él? Consultó a los que se criaron con él, ¿sí? ¿Y cómo eran los que se criaron con él? ¿Cómo eran sus amigos? Igual, hijos de personas adineradas, hijos de personas con orgullo, hijos de personas que tenían también soberbia, ¿sí? Muchachos que no sabían lo que era ir a la guerra, ni trabajar, ni nada, y le dicen, no, póngase duro con ellos, hágale saber quién es usted, y así. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa en todas estas cosas? Eh, recibe el reino, ¿sí? Pero el reino se divide. Eh, se me pasa el nombre. Esta persona que era contradictor de él, era una persona que había participado en las guerras, era una persona que había sufrido la opresión, y él es uno de los que pregunta, bueno, ¿y ahora qué? Ahora que tu padre no está, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vas a dirigir este pueblo? Y él recibe esa respuesta, ¿sí? Que si su padre había sido duro, él iba a ser más duro, que si los había tratado con fuerza, él sí que los iba a tratar con más fuerza, y cosas así. ¿Qué sucedió? Dios sabe una palabra en una ocasión y una capa se va, ustedes yo creo que ya leyeron eso, cuando rompen la capa y ahí están los pedazos que son las tribus y se reserva 2 y las otras 10 están a un lado, se le dice que va a perder el reino, 10 tribus se van a ir al norte y 2 van a quedar en el sur. Las 2 del sur, ustedes ya saben, va a ser Jerusalén, perdón, el reino del sur o lo que es Judá, y las 10 tribus del norte, que va a ser Israel, ¿sí?
y la capital Samaria. Ustedes se van a dar cuenta que cada región toma su propio camino. Los del sur tenían el templo y la adoración, y ellos se aferraban, decían, nosotros sí estamos bien, nosotros tenemos el templo, tenemos las fiestas, tenemos la adoración, tenemos a Dios, estamos re bien. Y los del norte, las tribus del norte, que son las 10 tribus que están en lo que se llama Israel y la capital Samaria. Entonces hay dos reinos, el reino que se llama Israel y el reino que se llama Judá. ¿Listo? Entonces, eso es importante entenderlo para que uno entienda lo que va a leer y vamos a ver en la materia. Entonces, ¿qué pasa con esto? Los del sur dicen, estamos re bien porque tenemos el templo, tenemos las fiestas, tenemos todo, nosotros sí estamos con Dios. En cambio, esos otros que están allá, Israel está re mal. ¿Por qué? Porque el rey dijo, no, ahora que el pueblo vaya a las fiestas a Jerusalén, ¿cuáles fiestas tenían? La Pascua, Pentecostés, los tabernáculos, 3 fiestas que iban a celebrar por año, todo varón debía ir. Cuando vayan a las fiestas, el pueblo se va a ir, se van a ir las tribus a las fiestas y se van a quedar allá, y voy a perder el reino. Entonces, ¿qué hace? Hace dos ídolos, uno a unos cuantos kilómetros y otro cerca de la frontera ya con Judá. Y dice, si la gente pasa por acá y se les está haciendo largo el camino, van a adorar aquí en este ídolo. Pero si hay algunos que pasan derecho y dicen, no, yo no voy a adorar esto, yo me voy para Jerusalén. Y avanza otra cantidad de kilómetros y llega donde hay otro ídolo, finalmente van a sacrificar o adorar a ese y no van a llegar hasta Jerusalén. Y pues tal cual lo hizo y le salió. Entonces, la gente de Jerusalén no se saludaba con los de Samaria, o sea, con los de Israel. ¿Por qué? Porque los de Samaria o los de Israel eran contaminados, tenían ídolos, adoraban ídolos, lo más abominable que podía haber para la gente en ese tiempo, ¿sí? Hablando espiritualmente era lo peor que alguien podía hacer, adorar ídolos. Entonces siempre hubo esa división. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en unos y qué pasó en otros? En los libros de los profetas ustedes van a ver, ustedes ya leyeron, que Dios pone el ejemplo de 2 hermanas, una mayor y otra menor, ¿sí? Y dice que viendo el ejemplo de la mayor, no aprendió y lo siguió la otra. ¿Qué mal ejemplo era? Adorar ídolos, adorar a Baal, hacer construcciones para Baal, sacrificar en las montañas y muchas cosas más, ¿sí? Cerrar las puertas del templo, no permitir la adoración, sostener a los falsos profetas, ¿sí? En ese tiempo, como los reyes se entregaron al mal, se entregaron a hacer alianzas con los reyes de la tierra y adorar pues estaban en el paganismo, los profetas de Dios no estaban a la disposición de ellos. Entonces, ¿qué sucedió? Ellos patrocinaron a muchos profetas falsos. ¿Y qué les decían a esos profetas falsos? Que todo estaba lindo, que iban a prosperar, que les iba a ir bien. Esos profetas eran muy bien pagados, esa gente era muy bien sostenida y todo el tiempo les decían mentiras. En algunas ocasiones los profetas de Dios salían. ¿Y qué les decían? La verdad, que iban a perecer, que iban a ir al cautiverio, que, que Dios estaba disgustado con ellos. Entonces los mandaban alejarse, los amenazaban, algunos estuvieron en la cárcel, ¿sí? Pero ese fue el mensaje de ellos, ese fue el mensaje de los profetas, ¿sí? Hay un trabajo que ustedes tienen que hacer de profetas y van a poder identificar no solo un listado de profetas, sino algunas características importantes del ministerio de ellos. De eso hay mucho material en internet que ustedes pueden leer. Hay cosas muy detalladas de fechas, tiempos, regiones. No se enreden en tantas cosas. Lo importante es que ustedes consigan algo más sencillo, que les quede claro, que ustedes lo puedan manejar, ¿sí? Igual hay un trabajo de los reyes, ¿sí? Un trabajo de los reyes, y ese trabajo de los reyes es parecido. Es lo más como resaltante del rey, ¿sí? Bueno, por lo menos yo lo hice así, no he visto cuánto me saqué. Pero hay que ver que lo que reúne cada rey, hay unos reyes en Jerusalén que fueron buenos, que siguieron el ejemplo de David algunos, pero Israel usted ve que todos malos, o sea, los del reino del norte fueron todos pésimos, ¿sí? En el trabajo
bueno, hay una descripción de los trabajos y parece la misma descripción para ambos, para el de profetas y para el de reyes. Sí, es la misma descripción. Entonces, nombras, dice que hay que hacer algunas cosas puntuales, pero el resto ustedes ahí lo leen, lo escuchan. Hay también algunas predicaciones o enseñanzas acerca de estos profetas o de estos reyes, si tienen tiempo de escuchar, pero también se puede leer. Hay unos libros aconsejados ahí para leer en la guía de introducción de la materia, ahí están en PDF, se puede leer, ¿sí? El caso es que ustedes se den cuenta la actitud de los reyes, la actitud del pueblo, que ustedes vean cómo la gente, todos terminan en la misma oscuridad y nadie decía estamos mal, volvámonos a Dios, sino que como los reyes estaban así, los sacerdotes estaban así, los falsos profetas abundaban, parecía que esa fuera la verdad. Y cuando salían los profetas de Dios, parecía que esos eran los malos, parecía que estos eran los que venían a molestar y a quitar la paz. Entonces vea ustedes cómo las cosas se han dado la vuelta totalmente, ¿sí? Llega un momento en que empiezan los anuncios de cautiverio, de la invasión, del castigo, y Dios no está improvisando, o sea, Dios no está diciendo, uy, ¿ahora qué hago con este pueblo? O, o esperen un momento a ver, yo pienso qué hacer y ahí les digo, no. En Deuteronomio estaba escrito que si ellos se dejaban de Dios, Dios los iba a entregar al cautiverio, que si lo dejaban a él los iba a entregar a los enemigos, eso estaba escrito antes, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Dios? Cumplir la palabra, cumplir lo que ha dicho, cumplir lo que ha prometido, y bueno, por ahí van las cosas. Entonces, esto termina hasta el tiempo hasta el cautiverio. Ustedes se van a dar cuenta cómo efectivamente el pueblo avanza hasta el cautiverio. Cómo las cosas se mueven, cómo los profetas de Dios se mueven, cómo los profetas se vuelven alguien que habla cosas que la gente no quiere oír. La gente no los quiere oír porque dicen la verdad. Algún rey intentó y dijo, bueno, vamos a hacer esto y esto y esto y esto, vamos a traer oro de Tarsis, vamos a hacer naves, a construir barcos, vamos a hacer una alianza con los reyes de la tierra, vamos a ir a traer tanto oro, esto y esto. Y consulta a los profetas falsos, le va a ir bien, se va a enriquecer, ese viaje es de prosperidad, todo. Y se traiga al profeta de Dios a ver qué dice, que se va a perecer, que se van a hundir los barcos, que Dios está contra él, que porque hizo esa alianza con esos reyes. Y dice, ay, no, no, llévenselo, llévenselo. Yo sabía que eso era lo que iba a decir. ¿Y cuál es el final de la historia? Que esos barcos se partieron en el mar, que se perdió todo, ¿sí? Lo que Dios había dicho. Entonces, cómo se mueven los profetas en ese tiempo tan difícil? ¿Cuál era la actitud de ellos? ¿Cómo reaccionaron ante los datos de Dios de dar el mensaje? No eran profetas como hoy, ¿sí? Hoy en día es muy reconocido alguien que tenga el ministerio profeta, que se deje usar por Dios, es muy reconocido. En ese tiempo, alguien que decía que era profeta lo querían matar, decía, uy, este viene a amargarnos la vida, este viene a molestarnos, ¿sí? Este viene a hablarnos del pecado. Entonces, hubieron reyes buenos que mandaron destruir a los ídolos, que destruyeron a Baal, que quitaron las imágenes de acera, que destruyeron los templos paganos. Generalmente eran de la descendencia de David. Ustedes van a leer que eran de acuerdo al corazón de David o que obraron de acuerdo a David su padre, aunque David físicamente no era el papá, sino era el bisabuelo, el tatarabuelo de algunos, ¿sí? Pero descendían de la casa de David, por eso dice como David su padre. Entonces, bueno, esto es a grandes rasgos lo que conlleva esta materia, ¿sí? Hay que ir avanzando rápidamente. Está muy bien diagramada, hay diagramas, ¿cómo se llama eso? La presentación que tiene el maestro es muy buena en sus diagramas, en sus cosas. Entonces, está muy fácil de recibir.
le echen para adelante y bueno, ahí el Señor los va a ayudar. Pastor, muchas gracias. Ya estoy colocándoles el audio. Ya. Pastor Rogelio, Marilyn, ¿quieren decir algo? Bueno, yo creo que está muy clara la enseñanza. En cuanto a los trabajos, pastor, los 4 comentarios hay que leerlos. Que, se bajan de internet, creo, ¿no? Yo no me acuerdo cómo dice, creo que están los nombres Sí, están los o no nombres sé si debajo. están en la plataforma. Sí, hay que leerlos. ¿Son libros completos o partes? Creo que son completos. Ya. Y que hay bastante trabajo por hacer. Sí, pero eso usted se sienta en una sentada, lo lee. Eso es rápido. Ya, pastor. Sí, sí. Sí, eso sale rápido, unas 2 horas menos de WhatsApp y ya saca eso. Pastor, Ok, pastor. nos quedan 4 minutos. Quisiera también que hablaras acerca de la sustentación, de cómo lo hiciste, de cómo fue la metodología, porque, bueno, ya próximamente también voy a tocar la técnica de la sustentación. Ya presentaron la primera parte, ya se enviaron las correcciones a cada uno y ya estamos esperando fecha de sustentación. Bueno, la sustentación es muy, es fácil, pues usted va a hablar de lo que hizo, de su trabajo, entonces va a ser muy fácil porque usted va a decir qué le motivó a hacerlo, qué descubrió, por qué es importante lo que hizo y qué aprendió, de pronto, ¿sí? Pero no es nada complicado, no le va a preguntar nada raro ni nada de eso, usted va a hacer es como un súper resumen de sus conclusiones, de su trabajo, ¿sí? Entonces, tranquilos y explicando lo que le pregunten. Y bueno, ahí es un tiempo bueno, es bien, no se prevengan, no estén nerviosos. Es una bendición y también, pues ahí estaremos acompañándolos. Súper, pastor, gracias. Con todo gusto. Entonces, no tenemos más preguntas. No, por mi parte no. Marilyn. Marilyn, ¿no tienes preguntas? Hola, no, es que casi no escucho, la verdad no. ¿No escuchaste bien? Bueno, igual la tuya. No, todo estaba entrecortado, la verdad no escuché bien. Listo, entonces ya te voy a enviar, igual le envío al grupo en más o menos una hora, envío la... No, ahí, o sea, esto tampoco lo estoy escuchando, no, o sea, no leyendo. Bueno, ya les escribo entonces. Bueno, pastor, muchísimas gracias, Dios los bendiga, que estén muy bien. Amén. Bendiciones, pastor. Bendiciones, descansen. Gracias. Dios bendiga.